desesperanza, o en todo caso, no tanto de desesperanza, sino diríamos de, ya pues de un conformismo, ¿no? Una actitud ahí en que, bueno, ya no podemos hacer más y entonces, bueno, hay que dedicarnos pues a las cosas nuestras, ¿no? Un poco parecida a la idea de los discípulos cuando, ¿se acuerdan? Jesús había sido sacrificado, ¿no? Bajado de la tumba y bajado de la cruz y llevado a la tumba, ¿no? Y habían pasado 3 días y ellos decían, bueno, ya Jesús está muerto, nuestro Señor, y ya ellos venían acongojados, pero decían, bueno, vamos a dedicarnos a nuestras tareas, ¿no? ¿No? Y Pedro se dedicó a pescar de paso, ¿no? Y todos los demás, en el capítulo 20, 21 de Juan, ahí aparece esta historia de cómo los discípulos están ahí pescando y de pronto Jesús se aparece en la orilla del mar, en la playa, y los llama, ¿no? Y Pedro dice que él estaba este, sin la ropa, ¿no? El cuerpo dice que se vistió con la ropa, se puso la ropa y se tiró al agua. Hice una cosa ilógica, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, la inacción los llevó simplemente a dedicarse a sus propias tareas, a sus propias cosas, porque no había otra cosa que hacer, ¿no? Ahora, este mensaje entonces de esperanza incluye represión, pero también juicio al pueblo por sus pecados, ¿no? No es tan blando en todo caso, ¿no? Es el mensaje consecuente de los profetas, ¿no? Todo mensaje de los profetas, especialmente de los profetas menores, eh, el mensaje incluye, si hay esperanza, eso es un elemento de base, ¿no? La esperanza, pero también incluye represión y juicio al pueblo, ¿no? Entonces, algo que de paso es necesario aclarar en este aspecto, Dios va a tener que limpiar nuestras vidas y muchas veces vamos a tener que pasar por la disciplina de Dios, sobre los juicios de Dios para que sean quitados nuestros pecados, ¿no? O por lo menos nosotros nos demos cuenta de eso y nos arrepintamos, ¿no? Eh, Eso ocurre en todas partes. Y Hebreo no menciona ese aspecto, ¿no? Dios entonces va a pulir a aquel que ha tomado por hijo, ¿no? Lo va a formar como la vasija de barro, ¿no? El que el alfarero va formando, ¿no? Y la forma a la manera que él quiere. Y eso va a costar y va a doler de una u otra manera, ¿no? Y si hay pecado, pues lo va a aclarar, el Señor lo va a sacar a la luz, ¿no? Eh, Ese mismo trato para con Israel también es para con el pueblo de Dios. Por eso que no va a haber diferencia y yo por eso no creo en eso de que cuando aquello que se le llama la gran tribulación, ¿no? Que no va a pasar eso en la iglesia. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué va a celebrar la iglesia si la iglesia del primer siglo, por ejemplo, que sufrió persecución, terrible persecución, y Dios no lo libró de esa persecución, ¿por qué nos va a librar a nosotros ahora o a la iglesia del futuro? ¿No? ¿Somos mejores que los primeros años, los primeros siglos? No. Esa gente del primer siglo era pero entregada y dedicada al Señor. Muchos murieron pues comidos de los leones y cantando y alabando al Señor, ¿no? ¿No? No les importaba morir. Tanto que algunos han criticado y han dicho que este, los cristianos pues eh, tenían una especie de síndrome de la tanatofilia, ¿no? O sea, el amor a la muerte, estaban felices porque estaban muriendo, ¿no? Dice, ¿no? Algo que algo es raro, ¿no? Porque los seres humanos generalmente cuando mueren, bueno, algunos descansan, tranquilos, pero algunos se desesperan, ¿no? ¿No? Y no quieren morir, ¿no? El cristiano sí, iba a la muerte tranquilo y feliz, ¿no? Una locura parece. Pero bueno, eso es parte también.
de los juicios de Dios y si le toca a alguien morir así, como Juan Hus o como otros hombres de Dios que murieron ahí, este, eh, aserrados o quemados como Pablo, ¿no? Cortándole la cabeza, ¿no? Degollados. Bueno, en fin, todo eso puede suceder, ¿no? Nadie después está libre de eso, ¿no? Ahora, Zorobabel y José son comisionados para permitir que el Señor los guíe en el liderazgo del pueblo. Por último, se profetiza el establecimiento del reino eterno de Dios, momento que Zorobabel será honrado por su parte en la culminación de la obra del templo, ¿no? Él logra al final, este libro nos muestra que sí, logró terminar el templo, aunque el templo no se veía como el templo que pensaban grande, hermoso, como el que era el de Salomón. Este templo era mucho más modesto, pero cumplía los requisitos porque era el templo, finalmente. Algunas palabras claves aquí. Meditad bien, meditar, reflexionar. Eso creo que es una palabra que parece que nos hemos olvidado, ¿no? Y meditar implica razonar, tratar de entender. ¿Por qué entonces en algunas iglesias se dice, no pienses, solamente cree? No te cuestiones, cree. Porque meditar implica cuestionar, meditar implica, eh, digamos, tratar de buscar entendimiento y ahí vas a cuestionarte o vas a cuestionar algunas cosas y vas a tener respuestas también, ¿no? Entonces el tiempo de meditación es muy bueno, ¿no? O sea, la meditación no es solamente estar así, ¿no? Ahí, con los ojos cerrados y sin pensar en nada, ¿no? No, eso no es meditar. Meditar es estar meditando en la palabra, ¿no? Analizándola, reflexionando, estudiando y cada detalle que esa palabra tiene y de paso entrar a la meditación con Dios que hay una práctica que de paso deberíamos reconocerlo dentro de los que sirven a Dios en el mundo católico, ¿ya? Una de las prácticas que tienen los ministros ahí es la contemplación. La contemplación es una actitud espiritual de búsqueda que no es la oración, no es contemplar, es como estar ante la presencia de Dios, ¿no? La contemplación, meditando en Dios. ¿Mm? Y lo hacen como un acto muy especial. No sé si lo harán ahora, con tantas actividades que se dan en la vida tan rápida, pero en su tiempo eso era práctica fundamental entre ellos, ¿no? La contemplación. ¿Cómo le llamaríamos la contemplación nosotros? Una actitud parecida a eso, tiene que ser la meditación, ¿no? La meditación. La otra palabra también es gloria, ¿no? ¿Ya? Que tiene que ver con la gloria de Dios, ¿no? Glorificar a Dios. Antes que se pueda concretar la reconstruir el templo, los corazones del pueblo necesitan ser renovados y eso ellos les dice, meditad sobre vuestros caminos. Ah, ahora sí ya tiene contenido eso, ¿no? No solamente es el verbo meditar, no es un llamado imperativo a meditar, o sea, simplemente a meditar por meditar, ¿no? O estar en una etapa de meditación y estar ahí, quizás tratando de visualizar a Dios y las cosas del cielo y las cosas de aquí y allá, pero meditar, dice acá, es pensar en nuestro propio camino, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestro camino? ¿Cómo estamos andando? Es lo que quiere decir. ¿Qué manera? Esa es la meditación que el Señor está planteando, ¿no? Meditar acerca de cómo nos conducimos en esta vida, ¿no? ¿Qué hacemos, qué decimos, qué pensamos, qué tomamos, qué...
cómo estamos caminando, ¿no? Un poco parecido a ese corito que se da para los niños de la escuela dominical, ¿no? Cuando dicen, ¿no? ¿Se acuerdan unos por ahí? O si ya les ha tocado cantar o alabar o dirigir a los niños, ¿no? Eso que dice, cuidadito con las manos lo que tocan, ¿no? ¿No? O cuidadito con los ojos lo que miran, ¿no? Y Un poquito comienza a hablar antiguo, de... ¿no? Es una canción antigua, Escuela claro. dominical. Sí, pero que nos habla entonces del cuidado, ¿no? Eso que parece sencillo, ¿no? Ojos, manos, pies, oídos, todo ya, pero que tiene que ver con con estar analizando de qué manera nos conducimos en esta vida, ¿no? ¿Cuál es esta manera de caminar, ¿no? Algunos no sé si lo van a poner literalmente, ah, no, entonces van a tener que ir a una escuela de modelaje para caminar. No, no es eso, ¿no es cierto? No está hablando del caminar, uno puede tener un caminar, qué sé yo, ¿no? De una manera u otro modo, físicamente, ¿ya? Unos pueden ser, caminan muy rápido, otros caminan muy despacio, ¿no? Pero acá cuando habla del caminar, está hablando de la forma de conducirnos en la vida, ¿no? De eso está hablando. Ageo anima al pueblo a asegurarse de que sus prioridades sean correctas, ¿ves? Lo cual dará como resultado que la gloria de Dios llene de nuevo el templo, ¿no? El nuevo templo, entonces la gloria de Dios se manifestará. Es lo que quiere plantearse en este aspecto. Eh, que entonces el pueblo vea sus prioridades correctas. Y yo creo que cuando hay prioridades correctas, entonces está bien, puede ser primero, segundo, tercero, y no va, eso va a ser fijo. Pero cuando no son las correctas y pones tus prioridades, muchas veces esas prioridades van a cambiar, ¿no? Y van a cambiar por las circunstancias, las situaciones que vivamos, las pruebas que pasemos, ¿no? Bueno, temas ahora acá. Los temas para que un proyecto se concluya. Primero debe comenzarse, ¿no? Y yo añadiría a esto un pensamiento, ¿no? No, no solamente tenemos que pensar en cómo empezamos, sino cómo terminamos, ¿no? A veces decimos, si comenzamos bien, terminaremos bien, dice, ¿no? Ya. Pero hay cosas que comienzan bien y terminan mal. Y hay cosas que no comienzan bien, pero sí terminan bien, ¿no? Al final terminan bien, porque el camino se va corrigiendo, ¿no? Entonces, no es tanto, entonces, el asunto de cómo empiezas, sino cómo terminas, ¿m? Y ahí creo que nos equivocamos los evangélicos. Porque estamos siempre preocupados por nuestra salvación. Si somos ya hemos tenido un nuevo nacimiento y la conversión y todo eso, sí. Pero pensemos en esa fase inicial, pero no estamos pensando en el proceso y lo que finalmente deberíamos conseguir, ¿ya? Y ahí sí el Señor lo apunta cuando habla de la puerta estrecha y habla de la puerta ancha, ¿no? O el camino ancho y el camino estrecho, ¿ya? Y dice, entrada por el camino estrecho, ¿no? Donde eh, no todos caminan, ¿sí? ¿No? Pero que es el que te va a llevar luego al final, ¿no? Y va a llevarte a la gloria, ¿ya? Por eso yo digo, no es cómo empiezas y lo bueno que uno empieza, sino, si no, no sería el camino estrecho, ¿no? La puerta estrecha nos indica entonces que va a haber dificultades, sí, siempre va a haber dificultades, ¿no? No todo va a ser color de rosa. Ahora, tampoco hay que pensar que el cristianismo, pues, todo es dificultades, ¿no? Que todo es prueba, que todo es dolor. No, 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 no. No somos, pues, estoicos,
ni tampoco estamos ahí con la idea de que, bueno, hay que sufrir por sufrir, ¿no? Ah, ya, quiero sufrir por Cristo, ¿no? ¿No? Uno piensa que es así la cosa, ¿no? Hay tiempos también de alegría, hay tiempos de tristeza y hay tiempos de alegría. Todo tiene su momento, ¿no? Como dice Eclesiastés. Y el tiempo que había quedado ahí es el tiempo, pues, ¿no? Es el tiempo para que ustedes construyan su casa y tienen al templo de Dios abandonado, les pregunto, ¿ya? Porque ustedes han dicho, no, no es el tiempo para construir el templo. No es el tiempo, no es el tiempo para eso. ¿Por qué? Porque habían visto la oposición y la oposición era fuerte. Entonces la oposición era tan fuerte que ellos lo veían como un gigante, ¿no? ¿No? Como algo imposible de poder sobrepasar. Y por eso se desanimaron, ¿no? Pero ya saben, entonces, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Este modelo nos dice eso, porque Ageo nos indica, ¿qué pasó? Abandonaron la construcción, quedó todo desolado. Pero por la exhortación de Ageo, ¿ya? Y por la palabra profética que recibió de parte de Dios, entonces ellos terminan, finalmente, hacen realidad el templo, ¿no? Ah, otra cosa más, si un trabajo a medias no es un trabajo completo. El trabajo que tenían que hacer los judíos era así. No descuidar su casa, sí, tienen que hacerlo, sus negocios también, pero no podían también deberían dedicarse al Señor y a su templo, ¿no? Y no dejarlo a la mitad para, ya será para después, ya será para después. Esa actitud de ya será para después, bueno, cuántas cosas hemos hecho y cuántas cosas estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Para después, para después, ¿no? Mañana lo hago. Llega mañana, no, no, mañana lo hago. Pasado lo hago y al final no lo hacemos, ¿no? O llega el momento y lo hacemos como se pueda, ¿no? O se te acumula un poco más todavía. Eso, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay que tomar orden. Creo que eso es otro elemento que uno, para los ministros o para los futuros ministros, tienen que tener un orden, ¿no? Un orden. Un orden para cumplir las cosas, ¿ya? Nunca dejes, Porque, no porque si dejes, no, mm, no dejes para mañana si lo puedes hacer hoy. ¿No? claro, y otra cosa que puede suceder, ¿no? Hoy día está muy de moda con esto de la pandemia y todo lo que fue el, en su momento eso, y que no había actividad y otras cosas, entonces para llenar el tiempo la gente pues comenzaba a hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, los que no estaban ocupados, ¿no? Porque había gente que sí estaba ocupada en la pandemia, ¿no? Pero este, creo que ha habido más tiempo para procrastinar. ¿Saben esa palabra? Procrastinación. ¿Lo han escuchado? ¿Cómo se llama? Procrastinar, Ah, procrastinar o procrastinación. procrastinare, ¿no? Sí. Y van a encontrar ustedes ahí. Es procrastinar. Sí, procrastinar. 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 Creo que es así. A ver. Procrastinar. Ya. A ver, por acá. Al diccionario. No, al diccionario. Allá me acuerdo que le decía, vamos al mataburro. O sea, al diccionario. Dice pastor, es la acción o hábito de retrasar actividades o situación que deben atenderse, sustituyéndoles por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Atendiendo a esta definición, podemos entender que aquellas
tareas que son más susceptibles de ser postergadas son aquellas que no nos divierten. Ujú. Ya, es procrastinar. Ahí está. A procrastinar. Procrastinar. Así es, procrastinar. ¿No? Entonces, este es pasar el tiempo, ¿no? Ocuparnos en algo que no es de prioridad, ¿no? Mm. ¿Qué significa hacia adelante? Algo así, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Dejar pasar para otro día, ¿no? Ojalá para mañana lo que se pueda hacer hoy, como eso es lo más popular, diríamos así, ¿no? Eso que tú has dicho de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, o no dejar, bueno, la actitud de dejar es procrastinar, ¿no? Claro. Nunca Y dejes para la, mañana si lo puedes hacer hoy. Ese es sí, el y no solamente es eso, sino también es ocuparnos eh, en cosas triviales que no tienen importancia, ¿no? Eso el Internet ya mm, tiene esa acción o hace que se repita mucho esto, ¿no? ¿Ya? Ujú. Bueno, ahí está, eso se lo dejo a ustedes para que lo vean, ¿no? Y podamos tomar en cuenta eso, ¿no? Y dar un consejo de repente si encontramos personas también que están haciendo eso, ¿no? Eh, y la figura cuando hacemos mucho uso digamos, de nuestro tiempo para buscar páginas pero sin sentido, ¿no? Para pasando el tiempo, ¿no? Esa es la idea de procrastinar. Bueno, de seguro que muchos de repente lo hemos hecho sin querer, queriendo o no, pero también vamos a estar entrando en esa actitud, ¿no? ¿No? Tareas. Ujú. Sí. Ahora, si dedicamos nuestros caminos a Dios, Él guiará y bendecirá nuestro caminar, ¿no? Nuestros caminos deben ser dedicados a Dios, ¿no? Ya. Debemos evitar situaciones que nos comprometan, ¿no? Situaciones que nos comprometen en el sentido, no es que que tengamos que evadir compromisos, no, al revés. Tenemos que comprometernos con el Señor, ¿ya? Pero evitar situaciones que rompan ese equilibrio de nuestra vida con el Señor. A eso se refiere, ¿no? No sé si esto podía ser en términos populares, como se decía hace antaño, se decía, tirarse una canita al aire, ¿no? ¿No? Ahí dice alguno, "Ah, un día", o como decía un pastor que me acuerdo, decía él, este, va a pedirle al Señor unos 5 minutos, nomás, 5 minutos para que me deje y yo arreglo las situaciones, decía él, ¿no? Sí, o sea, como diciendo que le dé 5 minutos de licencia para ir y arreglar situaciones ahí, ¿no? No, en 5 minutos te puede ir y te puede costar toda una vida, ¿no? A veces nos conformamos con lo bueno cuando podríamos tener lo mejor. Ese es otro elemento también importante, ¿eh? Muy bueno, buen pensamiento, ¿no? ¿No? No conformarnos con lo bueno, sino con lo mejor. Y ser lo mejor para el Señor, brillar mejor con el Señor. O sea, para el Señor, lo mejor, ¿no? Lo mejor. Y si lo mejor es para el Señor, nosotros también entonces tenemos que hacer el esfuerzo para ser mejores para el Señor. No podemos darnos el lujo de ser, pues, ah, a veces usamos algunas ligerezas de parte de nosotros frente al Señor, a nuestra relación, ¿no? Y ya decimos, bueno, es que yo soy la niña de los ojos de Dios, pues como diciendo, yo soy la engreída, así que el Señor me permite cosas, ¿no? Por lo engreído, ¿no? No, que yo soy hijo de príncipe, hijo del rey. Entonces, el rey le consiente a su hijo, ¿no? No, cuidadito, no, no es así. No te va a consentir el Señor. Dios no tiene desde esa perspectiva engreídos, ¿no? No, no, nada que ver, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de esa perspectiva también, ¿no?
Otro es la prosperidad y otros parámetros de éxito no ofrecen contentamiento duradero cuando ponemos nuestros intereses antes que los de Dios. Saben, en la vida esto se va a repetir, se va a dar como una situación común, sin darnos cuenta, ¿ya? Los intereses nuestros van a primar antes que los intereses de Dios, ¿no? Y a veces en cosas sencillas, hasta en pequeñas cosas. Cuidado, el Señor siempre debe estar por encima de nuestros intereses y debe primar los intereses de Dios que los intereses nuestros. A veces nuestros intereses son egoístas, ¿no? O que piensan en nosotros, o es para nosotros y los nuestros. Pero los intereses de Dios es pensar en el otro. ¿Qué dicen acerca de eso? ¿Por qué creen ustedes que el Señor mandó amar al prójimo? No a que el prójimo ame, sino que nosotros amemos al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus criaturas, Dios ama a su creación, ¿verdad? Y la cuida, la guarda, está preocupada por la creación, está preocupada por el hombre, ¿ya? Y por sus necesidades. Y su necesidad fundamental de una relación eh, con Dios, ¿no? Entonces, le ha dado al hombre también que tenga su preocupación y que esté ocupado en hacer el bien para con su congénere. Eso quiere decir con su prójimo. ¿No? Y dice el Señor, ¿no? Que debemos hacer el bien a los de nuestra familia, a los de la familia fe, dice, en especial. A todos, dice, pero en especial a los de la familia fe. Y ese Primero, todos, decía. claro, Mm. implica el amor al prójimo. Pero, ¿por qué no vamos al prójimo? Porque tenemos una mirada hacia nosotros, ¿no? ¿No? ¿Por qué nos servimos? Queremos que nos sirvan. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada centrada en nosotros. Cuando dejemos de mirar a nosotros y comencemos a mirar a los demás como campo de acción misionera, como campo de acción ministerial. Y esto es otra cosa, por ejemplo, ya que estamos en la preparación ministerial, ¿no? Usted ha venido a este seminario para formarse y prepararse para el ministerio, para la pastoral. ¿Cuál ha sido la inquietud de ustedes? A ver, ¿cuál ha sido la inquietud? ¿Por qué están estudiando? ¿Eh? ¿Cuál es el interés? ¿Qué es el interés que tienen ustedes al prepararse? ¿Qué es lo que desean hacer después? A ver, ¿o por qué Bueno, motivo se están preparando? A ver, sí. en lo personal, pastor, era, bueno, el mío era el deseo de aprender más la palabra para Ya. poderla compartir bien como tal, ¿no? O sea, ese era uno Mm, de los fundamentos para mí. Pero ya. según va pasando el tiempo, voy comprendiendo los propósitos de Dios y no los míos. Ujú, claro. O sea, parece bondadoso, muy bonito, ¿no? Aprender la palabra para predicarlo a los otros, ¿no? Ujú. Pero mira la forma que lo dijiste primero, ¿no? Aprender la palabra, o sea, yo, para darlo a los otros, yo, ¿verdad? Pero Ujú. como mencionaste al final, el Señor va cambiando, ¿no? Sí, pastor, Entonces, ese aprender para qué, para que Dios se glorifique, ¿no? en mi vida. Y Él entonces se ha glorificado de tal manera con los actos que hagamos, los actos de misericordia y de servicio a los demás, ¿no? Sí, pastor, Porque hay un camino. básicamente el fundamento del ministerio es servicio. Mm. ¿M? No es ser ministro para que te conozcan, para que te hagas famoso, para que de repente tu estatus económico cambie, o para, qué sé yo, ¿no? Para sentirte bien, ¿no? No, ahora ya Nada de para eso.
Estar al ¿no? servicio del Señor. Claro, Y- un servicio al Señor, pero que implica servir a los hombres, ¿no? mm, A los seres humanos, ¿no? sí, pues. Porque no somos al estilo de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes en las religiones antiguas, y también entiendo en la Iglesia Católica, son los que están constantemente en el altar, ¿no es cierto? Y están ofreciendo y están dedicados a eso, ¿no? ¿Ya? El ministro de Dios tiene que estar a ras del suelo, en el campo, con la gente, ¿no? Caminando con la gente y planteando las cosas con la gente, ¿no? Nuestro ministerio tiene que ver con la gente, ¿no? Con servir a la gente, ¿ya? El hecho de enseñar, por ejemplo, eso es una forma. No es que el maestro sepa, hoy él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría y que hay que transmitir, ¿no? Como antiguamente se hacía, ¿no? El profesor te da ahí tu conocimiento, el conocimiento de él y te lo trasladaba a ti, a tu cabecita, ¿no? A tu corazón, ¿no? No, el profesor lo que tiene que dar es no solamente lo que ha aprendido, sino de su experiencia, brindarse a los demás, ¿no? Mm, Enseñar de tal manera que entregue su vida, ¿no? Esa es la misión. ¿Y qué cosa? Prender ese fuego, ¿no? Del ministerio, ¿no? Que queda permanentemente ahí prendido, encendido, ¿no? Que cada profesor vaya abonando algo, algo más y algo más y algo más. ¿Para qué? Para que en el momento o que culmine, entonces, ah, bueno, no es que ya lo logré, logré la etapa de terminar, pero empieza todo un camino. Ahora tengo que hacer aquello que me han enseñado, mm, ¿no? Ponerlo en práctica, ponerlo en acción, ¿no? Y ser como ajeno de repente, ¿no? Porque vas a encontrar muchas veces en la obra como que desanimada, pastores desanimados, iglesias quebrantadas, iglesias tristes, creyentes que ahí están, ¿no? Y hay que animarlos, y hay que mm. cambiar esa figura, ¿no? Y puede ser Amén. también nuestra propia iglesia, puede estar así, ¿no? Mm, Bien, bien, el bosquejo de Geo ahora, eh, hay tres mensajes, cuatro mensajes, ¿no? El primer mensaje es el descuido del templo, ¿ya? Que viene a ser causa de depresión económica, ¿no? No hay plata, no hay plata, ¿no? Capítulo 1, 1 al 15, ¿no? Eso me hace recordar un trabajo que tengo que reconocerlo, fue, bueno, más allá de si necesitamos templos locales para la iglesia, pero yo trabajé un tiempo en una iglesia grande en la carretera central, no era el pastor principal, era parte del cuerpo pastoral, ¿ya? Pero el pastor tenía la concesión de que el local era pequeño, en realidad pequeño para lo que se quería, ¿no? Habían como cuatro o cinco cultos los días domingos, y todos llenos. Y, y el local pues no abarcaba más de 200 personas quizás, ¿no? O 250. Algunos hasta se sentaban y quedaban parados, ¿no? Así que el pastor dijo, bueno, vamos a buscar un local más grande, ¿no? Y se lanzó en el proyecto, ¿no? Pro Templo. Curiosamente, él llegó a ser la cabeza en un tiempo, en un periodo de esa denominación, fue el presidente, digamos así, ¿no? La cabeza de esa denominación durante 4 años, en dos periodos, no sé si seguidos, pero por ahí estaba. Y algunos le aconsejaban, le decían, pero pastor, usted que ahora es presidente, pues usted puede hacer contacto con las misiones de fuera y lo pueden ayudar. Y le pueden hasta comprar el local. Y yo decía, no, la iglesia
la conseguiremos entre nosotros mismos. Entre nosotros va a ser. No necesitamos de ayuda de fuera. El Señor nos guiará y tendrá que salir de nosotros mismos, del esfuerzo nuestro. Bueno, a nosotros nos parecía bastante desafío también y a veces hasta un poco de orgullo, decía, no, ya. Pero al final creo que tenía razón el pastor este, Tomó la ¿no? confianza en Dios, ¿no? Sí, consiguieron una cantidad durante cuánto, creo que 10 años o 15 años creo que estuvieron juntando. Y con esa cantidad, bueno, él tenía unos hermanos que eran empresarios, que trabajaban en minas, ¿no? Eh, bueno, entonces uno de ellos se embarcó en ese proyecto para buscar un local y encontraron un local, ¿ya? Y ese local pues era inmenso, ¿no? Entonces quedaron ahí una parte para estos hermanos que eran empresarios, ¿ya? Y sobre todo quedó esto en forma de negocio, ¿no? Entonces fueron al banco, hicieron el préstamo y el hermano puso de aval a su empresa, ¿no? Para poder adquirir ese terreno. Y al final lo lograron, lo compraron, ya, a lo mejor dicho, hicieron la transacción y quedaron en deuda pues, con el banco. Ahora tenían que pagar esa mesa ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy diciendo eso más o menos habrá sido a comienzos de este siglo, 2002, 2003, más o menos, o sea, 2004, por ahí, ya, que se trasladaron. Pastor, Hoy día, eso, saben ustedes, ya ha pasado 20 años y ellos han cancelado todo el terreno, ya no deben nada, ¿ya? Y es más, han construido ahora, lo han remodelado, bueno, no es una construcción de material noble, pero sí es un auditorio muy bonito, ¿no? Y que tiene es como una especie de un techo de esos adosados al agua, ¿no? O ¿cómo le llaman eso? Como eso de las fábricas grandes así, más o menos. tipo así, No, de arcos. curviada, Así es, sí, eso, ¿no? media luna. Sí, y muy, 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 muy bonito, ¿ya? Y en ese lugar entran 4.000 personas, ¿no? Ah, sí. Y lo lograron, ¿no? Que el crecimiento lo da Dios, pues, ¿no? Claro, pero el Fe ahí proyecto beneficio. estuvo en eso, ¿no? Que alguien que sí estuvo confiando en esto y que finalmente se logró, ¿no? Sí. A ver, César, ¿querías hablar? ¿Querías decir algo? Sí, pastor, eso es, digamos, a veces hay iglesias que precisamente, digamos, no ponen, digamos, no en fe, no, solamente la administración, digamos, cómo debemos crecer. Es bueno, también importante el banco, ¿no? El banco te da préstamo, pero cómo que invertir, qué puedo aprovechar este dinero, como en el caso como usted está contando, de comprar un terreno y avalar, o qué garantía doy, pero con el tiempo pagarlo. Ahora, ¿cómo digo esto? Como usted dice, ¿no? Tener la confianza en Dios, ¿no? Y tener la esperanza en Dios y que Dios va a ayudar a un propósito que se está logrando, a una visión, ¿cierto? Que uno puede lograr. Y a través de eso, con el tiempo, te dará éxito. Es como que usted dice ahora, ¿no? Mira, Exacto, ahora, ahora, ¿cómo está, no? Entonces, yo creo que ese también debemos tomar nosotros, tanto en la directiva o el consultorio, ver ese tema, ¿no? Y qué se puede trabajar, porque hay unos que, o sea, tienen miedo, ¿no? Si pierden, de perder, ¿no? Y bueno, y si no, entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Si ponemos un proyecto, un propósito a esto y que se debe dar, ¿no? Que Dios guiará y nos llevará a esta edición, ¿cierto? claro. Pero también aquí hay que ver las personas clave, ¿no? Claro, Ageo encontró que Zorobabel y Josué eran las personas claves, los que exacto. podían mover al pueblo, ¿no? Y creo que de ellos va a hablar Zacarías, ¿no? En el otro texto va a hablar acerca de ellos, ¿sí? Pero
en este caso, pues también hubieron personas clave, ¿no? ¿No? Que pusieron al servicio su propia empresa, ¿no? Para, para avalar todo este proyecto, ¿no? Se Y al arriesgó, pues final se claro. cumplió. Claro, nadie pone así eso, ¿eh? No es tan No, fácil, ¿no? no, pues claro. Arriesgas algo que no sabes después si se va a cumplir o no. Pero también por otro lado ahí está, fue el esfuerzo de los hermanos, ¿no? Al ver todo esto, ellos también comprometidos, todos, a poder cumplir al final y cuando se terminó, pues seguramente han tenido la satisfacción de que lo lograron, ¿no? Ujú. Para el Señor. Bueno, entonces, no hay pues depresión económica que impida, ¿no? Cuando hay un proyecto y sobre todo estamos en el propósito de Dios. Segundo mensaje, el segundo templo será más glorioso, ¿no? Capítulo 2 del 1 al 9, ¿no? Sí, pensó que era más gloriosa, pero la verdad que eh, al ver ese nuevo templo, yo decía, no, el templo anterior era muy A más él. bonito, ¿no? Pensaba que así era. Bueno, y el tercer mensaje, la impiedad invalida el sacrificio y el egoísmo hace fracasar las cosechas. ¿Mm? La impiedad, ¿qué cosa es la impiedad? Es todo aquello contrario a la piedad, ¿no? Que no tiene misericordia. La impiedad es no tener misericordia, vivir una vida pecaminosa, ¿no? Una vida en la carne, ¿no? La impiedad, de ahí viene la palabra impío, ¿no? ¿No? El que hace maldades, ¿no? ¿No? El impío, ¿no? Claro, que es maldades. Claro, entonces por más sacrificio que haga el impío, no va a limpiar su camino, No. no va a limpiar su vida, ¿no? Es como No. muchas veces decíamos, mm, puedes ir a muchas profesiones, procesiones, puedes ir a muchas peregrinaciones, pero si tú no cambias en tu vida, de nada sirve, ¿no? Mm, Por otro lado, el egoísmo también hace fracasar las cosechas, quiere decir los resultados, ¿no? Cuando el egoísmo entra a la vida, ¿eh? De cualquiera que sea, ¿no? Entonces no permitirá que los proyectos se cumplan, ¿no? y Y justo ahí, pastor, sí, ahí en los versículos del capítulo 2 de 12 hasta 12 y 13, ahí Ageo exige prácticamente una pulcritud completa para tener un avance, ¿no? sí, Entonces, obviamente que ahora lo tendríamos que ver que se trata de nuestra propia vida espiritual, ¿no? así En- es. No se puede construir el templo de Dios, y pensemos desde esa dimensión, si es que no se limpia la vida, Ujú, ¿no? O claro. sea, ¿qué material le estamos dando? Y de paso ahí está lo que dice 1 Corintios 3, si no me equivoco, Pablo, ¿no? Ujú, Ese ejemplo de la construcción del templo es muy bueno en cuanto a este pasaje que nos dice de qué manera estamos construyendo, ¿no? Dice, a ver, dice de esta manera. mm, yo planteé, primero es el versículo 6, 1 Corintios 3. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ujú, Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. no, Porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro encima edifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y de ahí viene el famoso versículo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, Ah, santo es. Está el mensaje de Ageo aquí, ¿sí o no? ahí está. Aquí está, Pablo lo ha dicho en estas palabras, el mismo mensaje de Ageo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí podemos agregarle al costadito nomás, pastor, lo que dice Corintios, ¿no? Claro, claro, como un modelo eso. Y el 18 tiene otras cositas más que van añadiendo, así que podemos leer hasta el final de ese, de ese pasaje, ¿no? Y el cuarto mensaje es, Dios triunfará finalmente, ¿no? Capítulo 2 20 al 23, ¿no? Dios triunfará. Dios al final va a triunfar, ¿no? Él es el soberano, ¿no? Por eso que en alguna manera yo no me alarmaba mucho, aunque yo reconozco que había muchos hermanos y personas que se alarmaban por esto de la pandemia, que inclusive asustaban y predicaban pues un mensaje de terror, ¿no? Que ya viene, ¿no es cierto?, el anticristo y que va a venir la tribulación y que el gobierno mundial va a destruir a la iglesia, que nos va a perseguir, ¿no? Y que vienen tiempos terribles, ¿no? Ya, sí, es cierto que hay ciertas normas en algunas naciones donde predicar ya no se puede, ¿no? O hablar en el nombre de Jesús, no, porque vas a ofender a otro, ¿no? Que no tiene su misma religión, ¿no? Pero pastor, sí todavía creyendo en eso, porque dicen, ahorita último dicen que, según dice Nostradamus, va a llegar a la final Brasil o Argentina. No, ¿verdad? Ah, Están oye, hablando. ¿qué tiene que ver Nostradamus con el Campeonato Mundial de Fútbol? Sí, pues digo, hay gente, pastor, que todavía siguen creyendo en esa nota, ¿no? O sea, miran todavía y... Bueno, la gente puede creer lo que quiera, ¿no? Peor sería si la iglesia creyera así, ¿no? ¿No? Y en la iglesia fatalmente se han dicho tantas cosas, ¿ya? Sí. Y hoy día también sigue con lo mismo, ¿no? Entonces, a veces en vez de predicar un mensaje de amor y de arrepentimiento y de misericordia, predicamos un mensaje de terror, ¿no? Uy, Sí. lo peor viene, ya el Señor ya nos lleva, el rapto viene, nos vamos arriba y ya, ahora va a venir lo peor acá. Eso es lo que dice el dispensacionalismo, Nosotros ¿no? ya no pensamos así, pues, pastor, estamos estudiando ya Apocalipsis. Ya, Ahora ya bueno. sabemos. No, aparte que, claro, es una iglesia Pero a veces adventista sí, todavía. presbiteriana que no es dispensacionalista, ¿no? Claro. No tenemos Pero que sí pensar, pensábamos pastor, así al teología inicio, de pues. Cristo. Ah, Nosotros tenemos que pensar en la mente de Cristo. exactamente, así es la idea, ¿no? Bueno, ahí está, esa es la presentación de Ageo, creo que toda la noche hemos hablado de Ageo y que nos Ajeo. ha tomado el tema Interesante. reforzado con Pablo, porque Pablo está en la misma frecuencia de Ageo cuando habla del templo, ¿no? Y Zacarías nos va a decir otra cosa más también, eso ya lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Que también tiene que ver con templo, ¿eh? Muy bien, Zacarías, el profeta visionario, ¿no? Vamos a ver la siguiente semana y nos tocaría ya después Malaquías, ¿no? Y con eso Malaquías. terminamos, ¿no? Ahí terminamos. Bueno, los profetas menores, pero después vamos a analizar un poco esta
aspecto contextual, ¿no? De la época de los profetas, ¿no? Eh, las condiciones y todo para entender y hacer un análisis exegético, un análisis de interpretación, ¿no? Bien, ¿alguna palabra? Pastor, sí, una consulta. El tema que también Esdras 3:2, ¿Ya? estoy buscando acá en la Biblia, pastor, está también ahí Esdras, digamos, puesta, digamos, porque el Zorobabel viene también de Esdras, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Es el tiempo, pues, desde la época, Restauración del altar, ¿cierto? ¿sí? 3:2 dice, entonces se levantaron Jeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Claro. Este Zorobabel es el mismo Zorobabel que del tiempo de Ageo. Sí. Exacto. Y de Nehemías también, pastor. O sea, prácticamente todas las intenciones de Nehemías, ahí quedó, pastor. Ujú. Mm, ya, ya, Sí, vamos viendo mejor. sí, y de hecho acá habla de esa reconstrucción, la reconstrucción del templo que comenzó en el mes segundo, ahí está el versículo 8, es el mismo día en que Salomón había cimentado o comenzado a construir el templo, según Crónicas 3:2. ¿No? Ajá. Y los momentos de estorbo era prácticamente que los samaritanos, Sí, sí, los ellos los samaritanos que, fueron. ajá, por celos, ¿no? Sí, y aquí está el caso, creo, de Sanballat, me parece. Ujú, Aunque eso fue para los muros, ajá, fue para los muros. ¿Eh? Pero acá Esdras habla pues del regreso a Jerusalén, los que volvieron con Zorobabel, ¿no? claro. ¿Ya? Ujú. Bueno, eso lo podemos ver entonces la próxima semana si queremos para más claridad, porque sí, Esdras está en relación con esto, es el mismo, la misma historia, En la misma historia. pero aquí hay detalles puntuales, ¿no? Que no los tiene Ageo, ¿no? Mm. Habla más los materiales, ¿no es cierto? Los que participaron, ¿no? Eh, bueno, esos detalles aquí con respecto al personal que estaba a cargo de la construcción, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya una mirada más o menos más amplia del asunto, de que Ageo no está solo en todo caso, ¿no? A veces pensamos que leemos el pasaje de Ageo y lo vemos como algo como que está solo nomás, ¿no? Pero no, hay otros profetas, pero también están estos hombres de Dios como Esdras, ¿no? ¿No? Como Claro. que volvieron, ¿no? ¿No? Hicieron toda la tarea, ¿no? Nehemías es después, ¿no? ¿No? Porque Nehemías viene en un segundo momento, ¿no? Ya unos años después, ¿ya? Y él se dedica a la construcción de los muros, ¿no? De la ciudad, ¿no? Pastor, entonces primero es Ageo con Zacarías. Primero sí, o están Porque, contemporáneos, porque son habla de, contemporáneos, claro, sí, sí, son contemporáneos, 586, más sí, o sí, menos, sí, son contemporáneos, sí, contemporáneos entonces. exacto. Y también Esdras es contemporáneo Claro. con Ageo en este caso, Ajá. o en todo caso con Zorobabel, ¿no? Con los O sea, personajes de la ahí está historia. involucrado Nehemías, está involucrado Esdras, Ajá, está involucrado, pero ajá, Ageo, Nehemías, Zacarías, sí, pero Nehemías viene en otro momento, sacerdote. ¿no? ¿Ya? Esdras es el que viene primero y luego viene No, primero en otro grupo, llega con Nehemías, ¿no? Ujú, ya, ya pasó. Para leer todo Zacarías. Mm, ya, bueno, yo estaba pensando en mandar un trabajo aparte de lo que tienen, lo que de paso todos Te, lo debe- tienen que te cumplir. debemos ahí, pastor, un tema de uno de los profetas menores. Sí, sí, sí.
tenemos que realizar después de las lecturas. Entonces, ahí Ujú. con eso cerrábamos. Ajá, Ahora hay que centrarnos en Ageo y en Zacarías. eso sí, es lo que falta, ¿ya? Eh, sí, acá está, empieza con la oración de Nehemías, ¿no? Por Jerusalén y cómo se informa de lo que está pasando, sucediendo, y busca reconstruir los muros, ¿no? Él se dedica a eso, ¿ya? El trabajo de la reedificación de los muros, ¿ya? Pero esto es en otra etapa, ¿ya? Posterior a Esdras. Es bastante largo el periodo que tiene entre uno y otro, ¿no?